La mujer le puede pasar encima el carro al marido y lo puede partir en 20 pedazos, que éste se va a ir a quejar al tribunal de femicidio lo que le causó su esposa o su mujer o su amante, lo que sea, pero él no es considerada víctima en la ley del femicidio. Es solo la mujer. Ella es la víctima. Entonces, si esta pareja ha reñido, ha discutido, ha peleado, ¿qué hace la esposa? Ir a pedir medidas de seguridad. Simple y sencillamente el juez la escucha y automáticamente se las otorga y le notifican al cónyuge varón que ella está siendo protegida por el juzgado de femicidio y violencia contra la mujer y que por un periodo mínimo de 6 meses no puede acercarse ni al trabajo ni a la residencia de su mujer. Es medida precautoria, unas medidas de seguridad, unas medidas de protección. Y ni siquiera puede ver a los hijos. Si estos son menores de edad, ni siquiera, porque la medida se otorga a todo el núcleo familiar. Esa ley lo que vino fue a desintegrar a la familia. En esencia, a eso vino. No a tratar de proteger a la mujer, porque en muchos casos, ustedes se habrán dado cuenta, en muchos hogares, la que maltrata, la que humilla, la que manda es la mujer y el hombre calladito. ¿Por qué? Por el machismo. Le da vergüenza comentarle a sus amigos que su mujer lo maltrata. Entonces, se queda tranquilito y calladito, que así se ve mejor, más bonito, ¿verdad? De esa cuenta lo tienen haciendo, yo no digo que no, hay que colaborar, pero ya que le impongan que tenés que hacer esto, aquello y lo otro, y que se convierta en un amo de casa, pues tendrá que tener su dignidad para hacerlo. Pero eso está muy mal. Pues el amparo provisional es eso. Es una medida precautoria que va a proteger temporalmente y mientras el juez que conoce del amparo al amparista como sujeto activo del mismo. Para decirle a la autoridad que atropelló los derechos de esa persona, mire, me para el asunto ahí, por favor, hasta que yo decida si sigo manteniendo el amparo provisional o lo revoco. Pero usted, yo se lo voy a hacer constar, pero por el momento amparé provisionalmente al sujeto activo. Así es de que, por favor, se queda en stand-by el acto, la resolución o la disposición que afecta los derechos de ese amparista. El amparo provisional, como medida precautoria, puede solicitarse a petición de parte. Es decir, eso es lo rogado, el principio de rogación. Señor juez, de manera atenta solicito se me otorgue el amparo provisional. Ese es rogado, principio de rogación, a petición de parte. Pero el amparo provisional puede también otorgarse oficiosamente, de oficio, sin necesidad que el amparista lo solicite. El tribunal debe de otorgar el amparo provisional cuando la vida o la integridad del sujeto activo está en inminente peligro de perderse o sus bienes y su patrimonio.
Entonces, si hay un peligro inminente, puede el juez oficiosamente, sin que se lo pida el amparista, otorgarle esa medida precautoria del amparo provisional. El capítulo 4 del amparo provisional, artículo 27 de su ley, en su numeral 58 dice, en la cita 58 dice, amparo provisional es una medida precautoria que permite al tribunal suspender el acto, resolución o disposición que afecta al sujeto activo mientras dure la resolución definitiva del amparo. Entonces, la suspensión, artículo 27, ya leyéndolo, la suspensión provisional del acto reclamado procede tanto de oficio como a instancia de parte. En cualquier caso, el tribunal, en la primera resolución que dicte, aunque no hubiese sido pedido, resolverá sobre la suspensión provisional del acto, resolución o procedimientos reclamados, cuando a su juicio las circunstancias lo hagan aconsejable. Y entonces, lógicamente, que esa resolución de ese tribunal, cuando otorga el amparo provisional, no va a ser un simple decreto, va a ser un auto debidamente fundamentado y con las consideraciones que demuestren la necesidad de brindar esa medida precautoria en forma temporal a favor del sujeto activo. Pero hay situaciones en las que, aunque el amparista no haya solicitado el amparo provisional, hay situaciones en las que oficiosamente el tribunal debe de otorgarlo, aunque no sea solicitado. Dice el artículo 28, amparo provisional. Deberá decretarse de oficio la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado, entre otros, en los casos siguientes. A. Si del mantenimiento del acto o resolución resultare peligro de privación de la vida del sujeto activo del amparo, riesgo a su integridad personal, daño grave e irreparable al mismo. O sea, es un presupuesto, esa es una premisa que el tribunal va a considerar inmediatamente al momento de otorgar el amparo provisional. Así de fácil. Así de fácil. ¿Ya? B. Cuando se trate de acto o resolución cuya ejecución deje sin materia o haga inútil el amparo al hacer difícil, gravoso o imposible la restitución de las cosas a su estado anterior. Alguien interpone un amparo y dentro de su solicitud está el amparo, que se le otorgue el amparo provisional. Y viendo las circunstancias, el juez ordena otorgar el amparo provisional, pero resulta que el amparista, por X o Y razón, le da un infarto y fallece. Entonces, ahí ya no hay materia para otorgar amparo provisional, porque el amparista falleció de un ataque cardíaco. Entonces, dejó sin materia, sin efecto, la solicitud de amparo. Entonces, la autoridad recurrida, al enterarse que el amparista ha fallecido, lo único que hace es adjuntar una certificación de defunción, indicando que en virtud del fallecimiento del solicitante, que se deje sin efecto
el amparo mismo, porque ya no hay materia que investigar. C. Cuando la autoridad o entidad contra la que se interponga el amparo esté procediendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia. Es decir, abuso de poder, ¿verdad? Entonces, lo que quiero dejarles claro del amparo provisional en los artículos 29 y 30 es que en cualquier estado del procedimiento, hasta antes de llegar a dictarse sentencia, puede otorgarse el amparo o puede revocarse a petición de parte o por parte, oficiosamente por parte del tribunal. Eso que les quede claro a su vida. El amparo provisional puede solicitarse y otorgarse hasta antes de dictarse sentencia o puede revocarse hasta antes de, ya sea a petición de parte o de oficio por parte del tribunal. Esa es la facultad con que el tribunal maneja esta medida precautoria. En otras palabras, amparo y amparo provisional no son la misma cosa. El amparo es un proceso autónomo que se inicia con una demanda por escrito y que dentro de ese memorial de demanda está la petición que solicita el amparista que se le otorgue el amparo provisional. Era lo que yo quería explicarles en relación al amparo provisional. Vayámonos entonces a lo que es la apelación, recurso de apelación. Ya sabemos nosotros que la sentencia de amparo debe dictarse dentro de tercero día, después de la primera audiencia, dentro de tercero día, si es que hubo señalamiento del día para la vista, o dentro de tercero día, si hubo un auto para mejor fallar. Se dicta la sentencia y la sentencia va a otorgar el amparo o va a denegarlo, punto. Y como consecuencia de esa sentencia, cualquiera de los dos sujetos procesales, el sujeto activo o el pasivo, va a tener necesidad de prestar o presentar apelación. La apelación se debe de presentar dentro de las 48 horas siguientes de efectuada la última notificación de la sentencia a los sujetos procesales. Y se hace por escrito. ¿Y qué resoluciones son apelables en materia de amparo? La sentencia. Los autos que le ponen fin al proceso. Los autos que concedan, denieguen o revoquen el amparo. Y los autos que resuelvan la liquidación de las costas procesales y daños y perjuicios. 4 son las resoluciones que indica el artículo 61 de la ley que procede la apelación. La sentencia. La sentencia otorga el amparo solicitado o deniegue el amparo solicitado. Uno de los dos sujetos procesales no está conforme. En consecuencia, va a apelar. La apelación debe hacerse por escrito dentro de las 48 horas siguientes a la última notificación. Y debe de presentarse en el mismo tribunal donde se dictó la sentencia o directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Así de sencillo. Así de fácil. Y las únicas resoluciones contra las cuales cabe la apelación, vuelvo a repetir, es la sentencia, el auto que conceda, revoque, otorgue, deniegue el amparo,
el auto que se refiera a las costas procesales, daños y perjuicios, y el auto que le ponga fin al proceso, únicamente contra eso. Bien. Otra cosa importante, ¿quiénes tienen legitimación para apelar? Artículo 63. ¿Quiénes tienen legitimación para apelar? Las partes, sujeto activo, sujeto pasivo, Ministerio Público y Procurador de los Derechos Humanos, única y exclusivamente. Ellos están legitimados para apelar. El artículo 64, el recurso de apelación se interpondrá por escrito, indistintamente, ante el tribunal que haya conocido el amparo o ante la Corte de Constitucionalidad. Y lo más importante de lo que hemos platicado en estos momentos, grábense aquí, en su disco duro, el artículo 60 de la ley. La Corte de Constitucionalidad conocerá de todos los recursos de apelación que se interpongan en materia de amparo. Eso es todo. Todos los recursos de apelación que se interpongan en materia de amparo serán conocidos por la Corte de Constitucionalidad. La apelación debe de interponerse dentro de las 48 horas. Debe de interponerse por escrito ante el mismo tribunal que dictó la sentencia o directamente ante la Corte de Constitucionalidad, y las resoluciones contra las que cabe apelación es la sentencia, el auto que otorga o revoca el amparo, el auto que contiene las costas procesales y daños y perjuicios, y el auto que le pone fin al proceso. Punto. ¿Y quiénes están legitimados para apelar? Los sujetos procesales, las partes, sujeto activo, sujeto pasivo, Ministerio Público, Procuraduría de los Derechos Humanos. A grandes rasgos, eso es lo que me interesa que ustedes sepan de lo que es el amparo. Hasta ahorita hemos concluido todo el procedimiento de esta garantía constitucional. El miércoles, como les indico, les subiré la última comprobación de lectura, que son los sistemas de justicia constitucional, y comenzamos a platicar sobre el miércoles y el lunes. En esas dos clases se van a agotar los temas de la otra garantía constitucional, que es la exhibición personal. Y luego entramos ya a segundos parciales, quedándonos pendientes únicamente dos temas, que es la inconstitucionalidad de leyes y la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos y de carácter general, y una breve charla sobre los sistemas de justicia constitucional. ¿Dudas, preguntas? Daniel de Jesús, por favor. Licenciado, buenas noches. Buenas Por lo noches. menos, yo tengo una duda. ¿Cómo no? Para por lo menos solicitar un amparo, ¿siempre tiene que estar patrocinado uno con algún abogado o lo puede hacer uno personalmente? No. Una de las formalidades que tiene esta garantía constitucional es que tiene que llevar el auxilio de abogado, salvo que haya notoria pobreza. Entonces, si hay notoria pobreza, el interesado puede acudir al secretario del juzgado competente para conocer el amparo y exponerle verbalmente su solicitud. ¿Quién está obligado a levantar una actita y
enviarlo a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que le dé la asistencia y el seguimiento correspondiente en ese proceso de amparo. Aún así, aunque sea de la Procuraduría de los Derechos Humanos, siempre le van a nombrar un abogado auxiliante. No es esta garantía constitucional tan informal como lo es la exhibición personal, porque en la exhibición personal ahí sí no necesitas de auxilio de abogado para interponerla. La puedes interponer telefónicamente, verbalmente o por escrito, sin necesidad de llevar todos los requisitos del artículo 21 o del artículo 10 del Acuerdo 1-2013, porque es una de las garantías constitucionales que son de carácter informal. ¿Estamos? Claro que sí, licenciado. Gracias, muy amable. Hay un artículo, a ver quién me lo encuentra, en donde se puede solicitar el amparo en forma de notoria pobreza ante el secretario del tribunal. Alguien que me busque ese artículo, por favor. Creo que es el artículo 26 de la ley. Si tienes el artículo, la ley a la mano, Daniel. Solicitud verbal. Sí, artículo 26. ¿Se lo leo, Oli? Por favor. Artículo 26. Solicitud verbal. La persona notoriamente pobre o ignorante, el menor y el incapacitado que no pudieran actuar con auxilio profesional podrán comparecer ante los tribunales en solicitud verbal de amparo, en cuyo caso se procederá a levantar acta acerca de los agravios denunciados, de la que de inmediato se remitirá copia al Procurador de los Derechos Humanos para que aconseje o, en su caso, patrocine al interesado. La negativa infundada a levantar el acta y remitir la copia a donde corresponda otorga al reclamante la facultad de ocurrir verbalmente ante la Corte de Constitucionalidad, la que resolverá de inmediato lo pertinente. Es decir, puede ocurrir de queja, si te das cuenta. Cuando dice, otorga al reclamante la facultad de ocurrir, es decir, ocurso de queja. Se va a quejar. Mire, no me quisieron atender. Pero sí se puede presentar esa solicitud verbal. Ahora, ándate, por favor, al artículo 22 del Acuerdo 1-2013, que está en la página 82, si es que tienes esta ley de la editorial Fénix, Daniel. Sí, sí la tengo, Oli. Va. Lee Página 82. 82 y subrayas directamente ahí ese artículo, y todo subraya en ese artículo 22. Y lo lees, por favor. Artículo 22. Registro del amparo verbal. El acta en el que se documente el amparo que ha sido promovido en forma verbal será firmada por él o los denunciantes,
el oficial designado para la recepción de la denuncia y el secretario del tribunal o quien haga sus veces. En el caso de la Corte de Constitucionalidad, también podrá firmar el secretario general adjunto. Bueno, ahora antes al final, la llamada 219. Las peticiones que se realizan de manera verbal, si son posibles dentro de la administración pública, pero las mismas deben afrontar con la problemática consistente en que no cuentan con un determinado procedimiento administrativo. Correcto, ese es el problema que señala la ley. Pero si te das cuenta, la ley todavía intenta en lo posible que no se desampare a nadie. Y es cuestión es lo que le hace falta al organismo judicial, que perdió el humanismo que anteriormente se tenía. Y Guatemala, siendo un país donde hay un alto porcentaje de analfabetismo y de ignorancia, pues los secretarios tendrían que jugar un rol importante en apoyar a esas personas o grupos de personas que llegan a sus despachos tratando de ver cómo principalmente eso sucede en el interior del país, con los despojos de tierras que son objetos por grandes terratenientes o empresas notificadoras, y entonces para eso es que está esa solicitud verbal, ¿verdad? Claro que sí, Lick. Sí, porque fíjese que por lo menos en este caso estaba viendo yo que, por lo menos por acá cerca donde yo vivo, Sí. hay una persona que tiene ahí sí que sus tierras, pero lamentablemente no tiene, o sea, le quedó intestado por el papá que murió y no tienen suficiente dinero y viene una persona con dinero, pues le está sacando una titulación Titulación supletoria, supletoria. ajá, en ese sentido, y los Eso es lo muchachos que no, pasa. Malditamente eso es lo que pasa y eso es lo que está pasando, no de ahorita, de siempre. Y las autoridades judiciales saben de eso, ¿verdad? Y entonces, al final, la gente pierde, porque esa ha venido trasladándose de generación en generación. Pero ahí lo que tiene que hacer esta persona que está siendo despojada es abocarse a los cocodes, para que el cocode, que representa los intereses vecinales, sea parte. Ahí entra el tercero interesado. ¿Te das cuenta cómo la figura del tercero interesado en el amparo entra el COCODE como un ente colegiado a proteger los intereses de su vecino, pues, ¿ya? Entonces sí se puede verbalmente presentar la solicitud. Algún documento deberá haber en la Secretaría de la Municipalidad y se solicita certificación porque antes eran los alcaldes o los secretarios municipales los que de los ejidos municipales otorgaban la posesión de esos terrenos, ¿ya? Entonces ahí se me ocurre que se aboque a los cocodes para ver si le pueden echar la mano o inclusive a la Procuraduría de los Derechos Humanos, pues, ¿ya? claro que sí, Lick, muchas gracias por su ¿Cómo no? gran Muy bien, información. muy bien. Yo tengo examen ahorita a las 8 de la noche, tengo examen de segunda recuperación. Entonces los veo el próximo miércoles si Dios nos presta la vida. Feliz noche. Feliz noche, Lick, Noche. gracias. Noche, Feliz licenciado, noche, gracias. licenciado. Bueno, Lilian, dime, antes de irme. Buenas noches, Lick, solo con una molestia. Es que quisiera saber si usted me puede ayudar con la pregunta número 11 de la hoja 6.
de la hoja. 6. De la hoja 6. Sí, por favor. De la hoja 6. Ahorita te digo dónde está la hoja 6. La pregunta 11 de la hoja, no, la pregunta 11 de la hoja 6. Sí, por favor, Lick. 11. ¿Cuál es el fundamento legal de la clasificación de las resoluciones judiciales? Artículo 141 de la LOJ. Artículo Ok. 141 de la LOJ. Muchas gracias, Lick. Muy bien, que tengan entonces feliz noche, que descansen, nos vemos el miércoles, Dios mediante. Gracias, Feliz licenciado. noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, un abrazo, cuídense.